Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Cuáles son las señales más importantes en el plano económico en este cierre de año respecto al Producto Interno Bruto, las cifras del desempleo, la recuperación, se dice, de algunos miles de plazas, una reactivación económica que también se puede poner por lo menos en duda, y bueno, algunas otras señales que tienen que ver con el número de mexicanos que pasarán de la clase media a la pobreza. Y un gran observador del panorama económico de nuestro país ha sido siempre Luis Enrique Mercado, un reconocidísimo especialista en economía y finanzas. ¿Cómo la ves en este cierre de año, mi querido Luis Enrique? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ricardo. Bueno, te diré que muy complicado, porque la recuperación realmente se ha venido marchitando. O sea, tuvimos una recuperación así como espectacular por allá por el mes de julio, cuando se empezó a abrir la economía, pero luego las señales se fueron debilitando cada vez menos. Y ahorita todos los indicadores, absolutamente todos, están abajo del nivel que traíamos en 2019 y algunos de años más atrás. Por ejemplo, el tamaño de la economía mexicana que tenemos ahorita, el tamaño de la economía es equivalente a la economía que teníamos en 2016, más o menos. Todos los indicadores, te digo, están abajo de 2019, excepto las exportaciones. Las exportaciones ya están en el nivel que tenían en 2019, pero eso se debe esencialmente a que se ha recuperado la economía de Estados Unidos y nos están comprando más. Todo lo demás sigue para abajo, especialmente en materia de empleo. Vemos alguna reacción interesante julio, agosto, septiembre en el empleo formal, pero luego esa recuperación se marchita y donde vemos las cosas verdaderamente muy preocupantes es en el llamado empleo informal. Sí. Ahí la recuperación se acabó muy rápido y todas esas millones de personas simplemente han pasado a convertirse en pobres. Los cálculos que existen del Coneval en este momento nos hablan de que más o menos entre 7 y 9 millones de mexicanos pasarían a la pobreza extrema al finalizar 2020. Esa es la realidad que tenemos. Es una cifra brutal. Es una cifra brutal que no veíamos, sacar a las personas de la pobreza extrema ha sido para el país un esfuerzo enorme en las últimas 2 décadas probablemente, y de repente 9 o 10 millones se nos van a regresar a la pobreza extrema y no traemos ningún colchón que permita decir, bueno, va a ser un regreso suave, va a ser paulatino. No va a ser paulatino, va a ser de golpe, porque ese número de personas se quedaron sin empleo o se quedaron sin ingresos. Muchos de esas personas tenían negocios familiares que les permitían salir adelante, que les habían permitido paulatinamente mejorar su situación, y esos negocios se acabaron con la pandemia, una pandemia de salud que nos afectó en la economía, pero además se afectaron porque no hubo nadie que les ayudara. En la mayoría de los países hubo planes más o menos extensos para hacer un colchón que permitiera proteger precisamente a esas personas. En México no hubo esos planes. El presidente de la República en muchas de sus mañaneras dijo: no nos interesa la empresa privada, nos interesa la empresa pública, no salvaremos empresas, no rescataremos empresas. Y con esa estrategia, pues, vamos a decir que la gente pasó la crisis en seco y se fueron a la pobreza. Entonces, este año la economía va a terminar con una caída, lo que habíamos dicho tú y yo por allá por marzo probablemente, de entre 9 y 10%. Y eso ya es inevitable. Ese va a ser el tamaño de la caída, lo que significa es el tamaño de lo que se encogió la economía mexicana. Y muchas personas se quedaron afuera. Yo digo que es como cuando en una fiesta el pastel resulta que se está encogiendo y es más pequeño del que se necesitaba, y muchos se quedan sin comer pastel. Eso es lo que está pasando en México.
abundando en el tema clave del empleo, porque evidentemente, y estarás de acuerdo, no tiene que ver nada más con los números de la economía, sino con la tensión social que genera el desempleo creciente. Hablando de este tema del empleo, hubo una polémica muy intensa en los días recientes que no ha terminado sobre el tema del outsourcing, la subcontratación. Nosotros siempre hemos dicho públicamente que independientemente de que haya abusos de ciertas empresas en el outsourcing, pues sabemos que había otras o muchas empresas que lo ejercen como en buena parte del mundo, la mayor parte del mundo, con límites de la ética, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones laborales. Pero en fin, no quiero echar un speech. La pregunta cándida que diría mi gurú Hugh Hefner es si esta decisión de ayer del gobierno de reunirse con los empresarios para hablar del outsourcing puede ser una señal o no, ya nos dirás, y de qué depende, de que pudiera enmendarse un poquito el rumbo económico del país. Mira, yo diría que una decisión sabia es corregir las deficiencias que tenga el outsourcing, reglamentar mejor su utilización, pero no acabar con él como pretende la iniciativa que quiere enviar el presidente de la República. Ojalá y en esta reunión el presidente tenga elementos que le permitan una mejor decisión y que se corrijan los abusos que existan, pero que no se acabe la figura como tal, porque el propio gobierno tiene más de 1 millón de trabajadores de outsourcing. Prácticamente todas las empresas, sí. Yo diría empresas pequeñas para arriba, tienen algo de outsourcing. Muchas empresas, por ejemplo, toda la labor de limpieza, la labor de vigilancia, la ejercen con outsourcing. Y no es que no quieran cumplir con los derechos laborales, sino que es mucho más ágil y fácil tener un outsourcing en tareas que no son propias de la empresa. Y muchísimas empresas en el país tienen trabajadores en labores especializadas que vienen con la figura del outsourcing y que en las que no hay abuso, o donde haya abuso que se corrija. Nadie quiere que los trabajadores sean maltratados en sus derechos laborales o en su salario, pero quitar de golpe la figura del outsourcing te deja sin empleo a millones de mexicanos sin posibilidades de laborar. Ojalá y en esta reunión con los empresarios el presidente tenga elementos que le permitan rectificar y afinar la ley, la iniciativa de ley como la quieran enviar, ¿no? ¿Algo más que quieras destacar sobre el actual momentum y esta mirada a los meses de cierre del año y cómo nos pintará pues el 2021, mi querido y admirado Luis Enrique? Pues mira, yo diría que las cosas no pintan bien ni para terminar el año ni para 2021, porque no hay ninguna estrategia clara de recuperación económica. Todos los países del mundo, con la excepción de México, tienen estrategias para sacar a las economías del golpe que les produjo la pandemia. Pero México no tiene eso. México simplemente vamos adelante y nos vamos a recuperar por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo anda entretenido en otras tareas. No nos va a venir ayuda del cielo y eso hace muy preocupante los meses siguientes y todo el 2021, que va a seguir siendo un año de enormes dificultades. Bien, Luis Enrique, ya sabes que con mi agradecimiento y mi reconocimiento de siempre, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te lo aprecio mucho. Un abrazo. Un abrazo, gracias Luis Enrique Mercado. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.